La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Guiando a los ciegos. Hay una palabra que profetizó Isaías en relación a los que vamos ciegos por el mundo en relación a Dios. Isaías 42:16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Sabemos que hay falsa doctrina en donde se enseña mal, se enseña falsa doctrina, y precisamente porque hay falsa doctrina, hay muerte, hay sufrimiento, el sufrimiento no para. Pero es promesa del Señor de que el Señor ahí donde hay persecución, en donde hay sufrimiento, el Señor iba a venir a salvar a los suyos. Entonces, fíjense bien, hermanos, ¿ok? Yo les quiero compartir en relación a la doctrina. Hay personas que a mí me dicen que cómo puedo decir que los católicos son hermanos de nosotros porque son idólatras, o cómo los testigos de Jehová son hermanos de nosotros cuando ellos no creen en el Evangelio o no creen que Jesús es Dios. Entonces, es importante tener la escritura, toda la escritura como base, no nada más un versículo, aplicarle un versículo a una denominación, y no todo, no todo lo que nos enseñó, nos dio el Señor a través de todas las escrituras. Entonces, fíjense bien, vamos a lo que dijo Jesús, ¿ok? ¿Quién es iglesia? Bueno, vamos a ver. La confesión de Pedro, Mateo 16, 13, 20. Aquí está la iglesia, fíjense bien. Cristo lo dijo, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que es Jesús? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los mormones creen que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Los católicos creen que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Los evangélicos creen que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Okay. Los luteranos lo creen, los anglicanos lo creen. Toda persona que se dice cristiana porque creen que Jesús es el Hijo de Dios, son hermanos de nosotros. Ahora, ¿puede haber hermanos que andan ciegos? Sí, claro que sí. Y de hecho yo ahorita les voy a dar un claro ejemplo, ¿ok? Claro ejemplo de cómo los hijos de Dios iban caminando ciegos y eran hijos de Dios, ¿ok? ¿Qué quiere decir ir caminando ciego? El ir caminando a ciego son personas cristianas que por no entender el Evangelio sufren,
O sea, la salvación no ha llegado a, por decirlo, el sufrimiento sigue. Por el pecado de Adán entró el sufrimiento a las almas de los vivientes. Por eso morimos. Por el pecado de Adán pasa eso. Ahora, por la obediencia de Cristo, nosotros ya somos salvos, ya no tenemos por qué seguir por el camino de la maldición. Ya una vez que somos salvos. Fíjense bien. ¿Ok? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? No Pedro, ¿ok? Fíjense bien, no Pedro. Sobre la roca, sobre lo que dijo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, ¿ok? No Pedro. Pedro es una piedrita, no es una roca, es una piedrita. La roca es Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. O sea, todavía no, porque todavía no había sido sacrificado. Entonces, sabemos que en la Iglesia Católica se cree que Pedro fue el primer papa y que al papa se le dio la potestad de las reinas, a ti te dará las llaves del reino de los cielos. No, 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 no. Fíjense bien, al que crea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es iglesia. ¿Ok? A las personas que Cristo escogió para su discipulado, a todas esas personas Dios les da las llaves del reino de los cielos a través del Evangelio. A través del Evangelio. ¿Ok? A través del Evangelio es que tenemos la llave del reino de los cielos. Cristo es la puerta. ¿Ok? Nosotros tenemos la llave de esa puerta cuando llevamos el Evangelio. Ahora, el Evangelio no se impone. No se le agarra del pescuezo, del cuello a la gente. Oye, ¿qué vas a creer el Evangelio? Porque si no te mato. No, por Dios. De hecho, es pecado rogarle a una persona. Es pecado. Cristo dijo, no des lo santo a los perros. ¿Ok? Cristo nos enseña. Entonces el Evangelio se le da a las personas, y así la persona es orgullosa y no lo quiere aceptar. Bueno, ¿qué va a pasar con ese orgullo? Va a ser doblegado ese orgullo. ¿Okay? Y ya cuando ande ahí, ¡ay, Señor, ayúdame! Ahí donde el orgullo fue doblegado, ¿okay? El Señor manda a sus siervos para que le traigan el Evangelio una vez más, o Cristo mismo puede venir con la persona y hablarle. ¿O que a poco Cristo no puede? ¿O que Cristo ya no reina? ¿Ok? Fíjense bien. Ya sabemos quiénes son iglesia. Ahora, ¿toda la iglesia es obediente? Claro que no. Claro que no. No todos son obedientes. ¿Ok? Ahora, fíjense bien lo que dice
Pablo. ¿Ok? En Romanos 2, del 17 al 29. He aquí tú tienes, es a los romanos, he aquí tú tienes el sobrenombre de judíos. O es un romano que crea el evangelio, ¿ok? O vamos a decir que es un judío enseñando la ley. De igual forma, ¿ok? Aquí está hablando de los que enseñan la ley para salvación. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, no en el evangelio, en la ley, y te glorias en Dios. O sea, no, yo sí amo a Dios. Yo sí cumplo los mandamientos y se glorian en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. Pausa. La Iglesia Católica enseña falso evangelio, ¿ok? Porque enseña que las personas son salvas si están cumpliendo lo que está escrito en el catecismo, que está mal enseñado, ¿ok? Porque parte del catecismo enseña los 10 mandamientos, y que por cierto no son los 10 mandamientos, no son los mismos que están en Éxodo 20, para empezar ahí ya eso ya está mal, ¿ok? San Agustín los cambió. Aunque no los haya cambiado, de todo estaba mal. San Agustín se equivocó, simplemente, ¿ok? A mí no me importa lo que digan los teólogos, que San Agustín fue un gran teólogo, se equivocó, ¿ok? Porque no puede tener más potestad de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Cristo. ¿Ok? Nosotros no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Cristo vino a romper ese contrato, ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Cristo hizo un nuevo pacto. Yo ya enseñé eso en otros estudios. Fíjense bien, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces, si tú no cumples los 10 mandamientos y te mueres, no te confiesas, te vas al infierno. Eso es ser ciego, ¿ok? Eso es ser ciego. Son ciegos guiando a otros ciegos. Pero, en misa se lee la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Las personas escuchan la palabra de Dios. Lo que dicen los sacerdotes cuando leen la palabra de Dios y la gente va a escuchar la palabra de Dios, esa es iglesia. Los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ahí hay salvación, ¿ok? Ahí hay salvación. Ahora hay que atravesar el desierto, ¿ok? Y ahorita les voy a dar ese ejemplo. Ya somos salvos por creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Ya somos salvos, ya somos iglesia. Fíjense bien aquí en relación a los ciegos. Dice, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, está hablando Pablo, ¿ok? Ya en el Nuevo Testamento. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar. ¿En dónde está escrito que no se debe de robar? En los 10 mandamientos. Vayan y lean Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? Hay alguien que dice, no, yo no robo, por eso puedo predicar. Ok. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Yo no estoy adulterando. Yo puedo predicar los 10 mandamientos. Yo puedo predicar que no sean adúlteros, ¿ok?
tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Fíjense bien, tú que te jactas de la ley, fíjense bien, apúntenlo por ahí, tú que te jactas de la ley, o sea que presumes, yo sí cumplo los 10 mandamientos, no como aquellos pecadores, que te jactes de la ley, ¿ok? Con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión no es de los 10 mandamientos, pero es un mandamiento de la ley. En la ley hay 613 mandamientos, ¿ok? Están los 10 mandamientos y está la circuncisión, vamos a decir que ese es otro. Los diezmos, ese es otro. Las ofrendas, ese es otro, ¿ok? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero, si eres transgresor de la ley, ok, siempre honras a Cristo, siempre honras a nuestro Padre Dios, ya no robas, ya no eres adúltero, ya no blasfemas, ya no eres idólatra. Bueno, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara o guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Fíjense bien. Y el que físicamente es incircunciso, o sea, el que no se hizo la circuncisión en el pene, no se quitó el prepucio así como lo hacen los judíos, o sea, literalmente. Y el que físicamente es incircunciso, o sea, los gentiles, los no judíos. Y el que físicamente es incircunciso, pero, fíjense bien, guarda perfectamente la ley. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que guarda perfectamente la ley. Pablo, ¿se puede guardar perfectamente la ley? Fíjate bien, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Ok? Esto no es fácil de entenderlo, se lo voy a explicar. ¿Ok? Cristo vino a salvarnos de la condenación del pecado. Aquí mismo, en el contexto, si le sigues leyendo en el capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecamos. Entonces nosotros somos justificados para con Dios por hacernos uno por fe, por creer el Evangelio, precisamente por creer que Jesús es el Hijo de Dios y tú lo sigues, te unes a Él. El que guardó perfectamente la ley nos justifica a los que quebrantamos la ley. Pero es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Una persona que anda criticando, ¿ok?
por los 10 mandamientos y se envanece, es un ciego o guía de ciegos, en este caso si anda predicando. Entonces, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. ¿Cuál es la ley? Pablo mismo lo dice. Una persona que cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios es salvo, ya es salvo. ¿Ok? Entonces, Cristo nos da un mandamiento nuevo les doy. O sea, ya no es como antes, ¿ok? Un mandamiento, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué no amas a tu hermano católico? ¿Por qué no amas a tu hermano testigo de Jehová? Testigo de Jehová, ¿por qué aborreces al católico? ¿Que no eres pecador tú también? El que dice que no peca, hace mentiroso a Dios, porque escrito está que todos pecamos. Oye, pero aquí dice que el que guarda perfectamente la ley te condenará a ti. Ese es Cristo, hermanos. Nosotros, uno solo es el dador de la ley, es Cristo. Él es el que salva o el que te condena. Ahora, Cristo no vino a condenarnos, pero una persona que viene a predicar, que dice que es cristiano y se agarra predicando los 10 mandamientos para salvación, es un necio, es un adúltero. O sea, está quebrantando todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no está amando. O sea, es pecador y viene y condena a una persona que peca cuando él mismo o ella es pecadora. Fíjense bien, pues no es judío el que lo es exteriormente. Nosotros no somos judíos porque ya no pecamos en la carne, no. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, no. O sea, imagínate bueno, hay judíos, precisamente Dios les cegó el entendimiento, pero pueden llegar a la luz. Pueden llegar a la luz y lo están haciendo. Imagínate cómo una persona va a hacer. El quitarse el prepucio del pene era una figura, era una sombra, una figura de lo que iba a venir a ser. Aquí está. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, es a través del espíritu. La circuncisión del pene era una sombra y figura de la circuncisión del corazón, que es a través del Espíritu Santo. Hagan de cuenta que ese corazón duro de piedra que tenemos antes de ser salvos, tenemos un corazón de piedra. Entonces, cuando recibimos el Espíritu de Dios, somos circuncidados. Entonces, el Espíritu de Dios es el que tiene vida. Entonces, si ese Espíritu de Dios está en nosotros, pues ya tenemos vida, ya no morimos. Ahora, hay que poner atención a lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a nuestro oído, lo que pone en nuestro corazón. No hay que entristecer al Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjense bien, Cristo lo dice. ¿Ok? Fíjense bien. Mateo 15 del 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Porque estaba escrito que había que lavarse las manos antes de comer. Que eso quiere decir que te laves las manos, que no critiques, que no juzgues al hermano católico, al hermano testigo de Jehová.
No juzgues, o sea, no te llenes las manos de sangre, es alegórico, porque todo lo que habla Dios es alegórico, todo sin excepción, todo es alegórico. Él mismo lo dijo. Viene la hermana de Aarón y peca contra su hermano Moisés. Y viene y le dice a Aarón, oye Aarón, pues lo voy a decir con mis palabras, Moisés se cree mucho. ¿Qué Dios también no habló por nosotros? Porque ella profetizó. De hecho, hay un canto, el cántico de Moisés. María fue profetisa, pero ¿qué hizo? Escupió contra el cielo, o sea, hacia el cielo. Habló en contra de su hermano, al que Dios escogió, habló contra él. Entonces, le salió lepra, que eso es alegórico del pecado. La lepra es alegórico del pecado. ¿Qué hizo Cristo? Sanó leprosos. Él mismo dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes también las harán, y aún mayores. ¿Cuáles aún mayores? A través del Evangelio, cuando llevamos el Evangelio, sanamos a los leprosos de la enfermedad de la lepra, que es el pecado. A través del Evangelio la persona recibe el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo lo conduce. El Espíritu Santo le redarguye de pecado, lo guía, le ayuda a sentirse lo pecador que es. O sea, el Espíritu Santo nos conduce en todo. Entonces, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, antes de comer pan con nuestros hermanos, o sea, antes de venir con nuestros hermanos, debemos de lavarnos las manos, no debemos de criticar, no debemos de condenar a nuestros hermanos. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Hay un versículo que dice que el que honra a sus padres tiene larga vida. Ahora, ¿quién es el padre? Pues nuestro Padre Dios. ¿Quién es nuestra madre? El que nos predicó el Evangelio. Yo soy madre. Yo soy madre. Yo soy padre en la carne. Yo tengo mis hijos. Pero también soy madre espiritualmente. Que cuando a veces vengo con personas y también pienso como Pablo, cuando les predico el Evangelio, me dicen, sí, 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 y luego ya al ratito vienen y contradicen, y yo digo, ay, Señor, dame paciencia, Señor. Entonces yo digo, así como dice Pablo, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Es alegórico, hermanos. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarle, porque eran ávaros, querían, trae la ofrenda, ponla acá. Oye, pero debo de honrar a mis padres, debo de llevarle una comidita, algo. No, tú tráemelo a mí aquí para yo comérmelo. Dice, ya no ha de honrar a su padre, a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, aquí también les está diciendo que no están honrando a nuestro Padre Dios, porque viene el Hijo de Dios, ¿ok? Cristo también vino como madre, él mismo lo dijo. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que quiso juntar a sus pollitos, así como la gallina junta a sus pollitos. Ahí está hablando como madre. La gallina es hembra, no es macho. Cristo también se presenta como hembra, como enseñándonos en relación a cómo debe de ser la iglesia. Fíjense bien, Cristo vino como nuestro Padre,
como el Hijo de Dios, pero también como madre, alegóricamente. Entonces la madre iglesia comienza con los apóstoles. Entonces Cristo es el varón, la iglesia es la hembra, la novia. Entonces la novia, el matrimonio es sagrado porque eso habla de la unión entre Cristo y su iglesia. Y la familia es sagrada porque habla del Dios Padre y de Dios Hijo, de los hijos y del Espíritu. Ahí está la familia. Entonces fíjense bien, dice Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Les voy a dar aquí algo. Por ejemplo, si tú vas y te confiesas con un sacerdote, ese es mandamiento de hombres. Eso no es mandamiento de Cristo. Si tú vas y comulgas, dirá alguien: hermano, no juzgue. No, aquí estoy hablando de doctrina. Yo no estoy condenando a mis hermanos que van por ignorancia, porque están ciegos. Fíjense bien, hermanos. Les voy a decir por qué están ciegos. ¿Qué haces cuando te vienen los problemas? ¿Temes? ¿Por qué temes? ¿Que Cristo no resucitó? Murió y resucitó. ¿Por qué temes? ¿Saben por qué temen los católicos? Porque van ciegos. Porque van ciegos. Entonces, precisamente porque están ciegos, le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a los problemas. ¡Ay! Bueno, o sea, no me estoy burlando, pero Cristo vino a salvarnos. El apóstol Juan dice que, de hecho, hay hasta un canto: en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, en donde el que teme aún no ha sido perfeccionado. Una persona, cuando es perfeccionada, ya no le da miedo la muerte. Así como Pedro tuvo miedo cuando él andaba presumiendo: no, Señor. Y no nomás Pedro, ahí dice la palabra, dice que todos. Así somos, hermano. No, Señor, aunque me maten, aunque yo voy contigo. Y de hecho lo demostró. Viene a apresar a Cristo y él saca la espada y le corta la oreja a uno y el Señor le dice: guarda eso. Entonces es obvio que Pedro obedeció, pero también se confundió. Porque Cristo les acababa de decir unas horas antes: el que no tenga espada, cómprese una. Pedro llevaba su espada. Entonces, cuando vinieron por Cristo: ¿dónde llevas a mi Señor? Y le cortó la oreja. Él era valiente, hermanos. Pero cuando Cristo le dijo: guarda eso, se confundió. Y no era la primera vez que había sido confundido por Cristo. Muchas veces fue confundido. Entonces le dijo: caray, aquí algo está pasando, o sea, no entiendo. Entonces eventualmente se llevan a Cristo, pero Él viene siguiéndolos. ¿Okay? Entonces viene una persona. Ahora, ¿qué Cristo le dijo? Cristo mismo le dijo: Pedro, Satanás te va a zarandear. Pidió permiso para zarandearte. Pero yo le pedí a mi Padre que te guardara. ¿Quién es quien nos guarda? Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces dice: tú no temas. Entonces viene Satanás y le da duro a Pedro. Entonces viene una persona y le dice: ¡hey! Yo te vi con Jesús, tú andabas con él. No, yo no ando, güey. Yo no ando con él. Y viene otra persona y también lo identifica. No, tú andas con ellos. No. Y luego viene una tercera persona y le dice, dice: sí, pues hasta tu mismo acento
te denuncia su acento, o sea, porque era Galileo. Y empezó a blasfemar. Entonces Pedro se acordó, porque Cristo mismo le profetizó ese mismo día, que lo iba a negar antes de que cantara el gallo, o sea, antes del amanecer. Entonces oyó el canto. Cuando oyó el canto, se acordó lo que le dijo Cristo y lloró amargamente. ¿Quién no ha negado a Cristo? Nomás quiero que me digan, ¿quién no ha negado a Cristo? Hermanos, el que dice que no peca es un mentiroso. Pablo mismo, el apóstol, el gran apóstol Pablo dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me quitará? ¿Quién me separará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús nos separa del cuerpo de muerte eventualmente. Hermanos, tengan cuidado. Una cosa es predicar la palabra de Dios, otra cosa es juzgar. Cuando llevamos el evangelio estamos juzgando con el evangelio, pero es la palabra misma. Cuando se llevan las buenas nuevas a una persona, imagínate, para que lo entienda materialmente, viene una persona, tú la miras, entonces yo vengo, por ejemplo, y traigo, por decir, una, qué sé yo, una cuenta, lo que tú quieras, $1,000,000. Entonces vengo y le digo a esta persona: mire, le traigo una buena nueva, buenísimas. le voy a regalar $1,000,000. Y la persona empieza a ladrar: ¡no, que tal! O sea, eres un mentiroso, ¿qué crees, que soy un estúpido? ¿Qué crees? Entonces, ¿le voy a rogar yo a esa persona para darle este $1,000,000? ¿Le rogarías tú? Cristo dijo: no den lo santo a los puercos, tus perlas a los puercos, no den lo santo a los perros. Oye, te traigo lo más valioso en este mundo. Es lo más valioso. Y lo desechas. Bueno, no es a la fuerza. No es a la fuerza. No, que por qué no hay mujeres sacerdotes, ¿verdad? Aquí es igualitario, las mujeres también valemos y que no sé qué. Ok, pues pónganse a ser sacerdotes, pónganse a pastorear. Ay de ustedes, ay de ustedes. Y nada más miren lo que le pasa a todas estas mujeres que andan predicando. Está a la luz, o sea, porque vivimos en la era de la comunicación. Les va muy mal, hermanos, les va mal, o sea, bueno, que así quieren, bueno. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. El comer una hostia no te hace más puro. Lo que te purifica es lo que sale del corazón. Cristo mismo lo dice. El comer una hostia, ¿cómo te va a hacer mejor? No, ¿qué es el cuerpo de Cristo? No, el cuerpo de Cristo somos nosotros. Un miembro de la Iglesia Católica es miembro de Cristo. Es un miembro de Cristo. Y por lo tal hay que amarlo. Un testigo de Jehová es un miembro del cuerpo de Cristo y por lo tal hay que amarlo. Un mormón es un miembro del cuerpo de Cristo y como tal hay que amarlo. Ahora, si tú eres maestro, si tú eres evangelista y le puedes compartir la palabra de Dios, ¿por qué no? Pero ahorita fíjense lo que dice Pablo, ok.
Llamando así a la multitud les dijo Cristo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, ¿ok? Ahí está claro. No es el pescado, no es la carne de puerco, no es si te comes un alacrán, no es lo que entra por la boca. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, hermano. Pero los testigos de Jehová no comen sangre. Bueno, respétalo. Respétalo. Él cree en Cristo. No, yo adrede voy, hasta me hago una moronga delante de él. ¿De veras? Ay de ti. Ay de ti. Pablo lo dice. Ay, no estás amando. No estás amando. Porque un testigo de Jehová es un débil en la fe, que piensa que por comer sangre va a ser impuro. Pero ay de ti, ¿ok? Si haces caer a uno de estos, mis hijos más pequeños, ahí también está hablando de los testigos de Jehová, ay de ti si lo haces caer. O sea, que le entre el odio, que le entre... Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Cuando Cristo predicaba se ofendían. Yo muchas veces cuando predico se ofende mucha gente. Dice Cristo, pero respondiendo, fíjense bien, vamos a decir que yo soy un falso profeta, o sea, yo enseño todo mal. ¿Qué no merezco amor yo? Si tú eres verdadero, si tú eres un verdadero cristiano y tú dices, no, este hermano es falso, ¿qué no deberías de amarme y orar por mí si fuera falso? Y que de hecho hay que orar por todos los falsos profetas. Pero también hay personas que andan caminando mal. Si el Señor nos dice, ok, ponlo de ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo que piensa la gente o lo que diga el Señor? Viene Pedro y le dice a Ananías, Ananías, ¿en cuánto vendiste tu heredad? En tanto. ¿Por qué echas mentiras? ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo? ¿Que no te podías haber quedado tú con él? O sea, ¿por qué quieres venir y decir que eres cristiano y quieres seguir a Cristo y hacerte discípulo? Pero eres un mentiroso, eres un idólatra. ¿Por qué mejor no te quedaste siendo idólatra? Porque cayó muerto. Cayó muerto. Entonces alguien le pudo haber dicho, ay, Pedro, no juzgues, Pedro. Hermanos, por Dios. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, les va a ir mal. Hermanos, les va mal. Dejadlos. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Qué pasó con esa generación? Vinieron los romanos, se acabó Jerusalén, se acabó el pueblo de Israel, no fue más. Roma destruyó. Ahora, pero los cristianos siguieron predicando, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. ¿Cuál fue la condenación? Lo que Roma hizo con los judíos. Los echaron a los leones, los devoraron los leones, literalmente. Los mataron a otros, los colgaron a otros. Pero a los cristianos Dios los guardó. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Si tú vienes y comes sangre delante de un testigo de Jehová, entonces a lo mejor lo haces caer
Tú pudieras hasta, qué sé yo, blasfemar. Por tu culpa, ay de ti que haces caer a un cristiano. Dice, los malos pensamientos, los homicidios no nomás de ir y matar a una persona, no, aquí Cristo también está hablando de matar, o sea, de criticar. Oye, ya viste aquella mujer, oye, ya viste la vecina. Muy típico, ¿verdad? De las mujeres, pero también los hombres somos chismosos, también lo somos. El que diga que no lo es. Tendemos, hermano, el orgullo está ahí a la mano, o sea, eso es así. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, fíjense bien que tiene que ver con el mandamiento de Dios. No matar, no adulterar, las fornicaciones, no fornicar, los hurtos, o sea, no robarás, los falsos testimonios, o sea, dicen que aman a Dios y en realidad no lo aman, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hermano, ya ve, aquí está hablando de las manos sin lavar. Aquí ya vimos qué es lo que contamina al hombre. Porque lo que te comes, aquí Cristo no les estaba hablando de microbios, ¿okay? Porque en ese tiempo ni siquiera sabían lo que eran microbios. Que dice que lo que te comes termina en la letrina, todo lo que te comas, el pollo, el puerco, lo que te comas, las zanahorias, lo que te comas, termina en la letrina. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, déjenme ver dónde voy. Ok, voy a hacer una segunda parte. Ok, voy a hacer una segunda parte para complementar esto, para que vean cómo Pablo pone un ejemplo claro del Antiguo Testamento. Ok, so ahorita seguimos la segunda parte de lo que contamina al hombre. Ok, la paz de Cristo esté con ustedes.